Damas y caballeros, gracias por su atención. Me gustaría darles la bienvenida a la conferencia telefónica de resultados del primer trimestre de 2025 de Grupo Energía Bogotá en el 14 de mayo de 2025. En este momento, todas las líneas de los participantes están en modo de solo escucha. El formato de la llamada será una presentación del management seguida de una sesión de preguntas y respuestas. Para empezar la presentación, me gustaría pasar la línea al señor Juan Ricardo Ortega, el CEO. Adelante, por favor. Muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos. Es un gusto estar aquí presentando los resultados del primer trimestre del Grupo Energía Bogotá. En este trimestre registramos resultados positivos que reflejan el buen desempeño operativo del grupo. Generamos 2 billones de pesos en ingresos y un EBITDA ajustado de 2.3 billones con una utilidad neta controlada de 0.9 billones de pesos. Un resultado bastante mejor que el del primer trimestre del año pasado. El EBITDA ajustado del primer trimestre refleja un crecimiento interanual generalizado en la mayoría de nuestros segmentos operativos, con la excepción del transporte de gas, cuyo resultado continúa viéndose impactado a la espera del expediente tarifario por parte de la CREG. Adicionalmente, los dividendos decretados por nuestras compañías asociadas crecieron 14.3% frente al primer trimestre del 24, apalancados por los mejores resultados de Enel, Colombia y ISA Perú durante el 2024. En materia de inversiones ejecutamos $110 millones, equivalentes en CAPEX orgánico, impulsados por la mayor ejecución de los proyectos de transmisión en Colombia, que representaron el 64% del total del CAPEX durante este trimestre y crecieron $21 millones frente al trimestre del año pasado. Por otra parte, quisiera destacar la participación de nuestros accionistas con un 94.7% del capital accionario en nuestra Asamblea General de marzo, en la cual se aprobó, entre otros puntos, la distribución de 2.2 billones de pesos de dividendos, equivalentes a 238 pesos por acción y una rentabilidad de 9.8%. Finalmente, como resultado del cambio de perspectiva realizado en la calificación del Distrito Capital el pasado 14 de marzo, Fitch Ratings ratificó la calificación crediticia de largo plazo del GEP-TGI en un BBB. Seguimos siendo grado de inversión, modificando la perspectiva de estable a negativa por el entorno del país. Pasando a los hechos destacados, quisiera que viéramos particularmente en Colombia el avance de un más de 56% del proyecto Colectora, nuestra promesa de valor para el desarrollo de las energías renovables en el Caribe. Logramos al cierre de abril el montaje ya de 468 torres, particularmente en el tramo Cuestecita-La Loma. Y ahí por temas ambientales nos ha tocado hacer una de las torres más grandes que se hace en toda América Latina. Ya llevamos 4 torres de 135 metros. En general las torres de energía son de 50 metros para que vean un poco las exigencias que nos tocan enfrentar en el país. Esto va a permitir que esta subestación, que es la oportunidad ya del desarrollo de parques eólicos y solares en el sur de La Guajira, estará electrificada en el mes de septiembre de este año como prometimos. Por otra parte, con Enlaza obtuvimos la autorización de la sustracción de la reserva de la cuenca alta del río Bogotá para la construcción de la subestación norte, que es fundamental para garantizar el abastecimiento en la zona noroccidental de la ciudad. Esto nos va a permitir brindar la viabilidad técnica del proyecto, dado que sin esta autorización no era posible ejecutar esta vital obra, que debe estar lista en el año 27 para el beneficio de toda la región. En el Colombia presentó resultados sólidos en el trimestre con un EBITDA de 2 billones, un crecimiento del 14% frente al mismo periodo del 24 y una utilidad neta de 969 mil millones de pesos, 22.4% superior al primer trimestre del año pasado, cuando estuvimos tan afectados por los temas de lluvias. La compañía además mantuvo su compromiso en el país con una inversión de 508 mil millones de pesos durante el trimestre y un avance muy importante en la construcción de los parques solares Guayepo 3 y Atlántico. Estos resultados adquieren especial relevancia en un contexto donde varias empresas distribuidoras enfrentan dificultades financieras derivadas de los retrasos en los giros de subsidios y pagos de las obligaciones de aire por parte del gobierno nacional. De los 2.9 billones de la deuda que está expuesto al sector, la exposición de Enel
es de apenas 134.000 millones de pesos. Esto es solo el 6%, aunque tenga una participación en él en el mercado de un 20%. Con respecto al segmento de gas natural, la UME publicó en enero del 25 el documento complementario del plan de abastecimiento, que es vital para poder atender el hecho de que las nuevas fuentes de gas tendrán que venir del Caribe y no del Piedemonte. Esto propone medidas claves para frenar el déficit de gas, con énfasis en el desarrollo de la infraestructura de transporte e integración de los mercados. El documento establece el desarrollo de 13 proyectos adicionales para movilizar 400 millones de pies cúbicos diarios, incluyendo la ampliación de capacidad y cambios en la direccionalidad y flujos y conexiones del sistema de transporte nacional, lo que representa una oportunidad muy importante para TGI, ya que en muchos de estos proyectos ella es incumbente. Y en Perú, el Ministerio de Economía y Finanzas ha manifestado que la adenda de extensión de 10 años para la concesión de Cálida forma parte del paquete amplio de proyectos que se busca concretar y anunciar en la fecha de la independencia peruana, el 28 de julio de este año. Tenemos reunión con el ministro el 28 de mayo para ver avances de los documentos y las cosas marchan por el momento de manera muy positiva. Esto implicaría el acceso para la energía del gas en regiones de la sierra que llevan años clamando por este servicio. Y esto impacta definitivamente la economía peruana y para Cálida equivale a construir 2.500 kilómetros de redes de distribución adicionales, conectando 150.000 nuevos hogares con una inversión proyectada de 432 millones de dólares. Y finalmente en Brasil, Brookfield inició el proceso de venta del activo de transmisión Mantequeira de su empresa Quantum, con el cual vamos a buscar otros 1.204 kilómetros de líneas. Es una concesión vigente hasta el 2046, es una oportunidad obviamente que está alineada con lo que viene siendo el crecimiento del grupo en Brasil. Estamos evaluando este proyecto y les estaremos contando de cómo esto avanza. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Juan Ricardo, y muy buenos días para todos. En el primer trimestre del 2025, los ingresos operacionales crecieron un 4.4%, apalancado en los resultados positivos en los segmentos de distribución y transmisión de energía. En distribución de gas natural, los ingresos aumentaron 9.1% interanual por el efecto en conversión a pesos, que representa el 78% de la variación, junto con el comportamiento positivo de los ingresos de Cálida, dado el aumento de la tarifa media de distribución, mayores volúmenes facturados y mejor desempeño en el negocio de financiación no bancaria. En transmisión de energía, los ingresos crecieron 9.8%, principalmente en Colombia, por la indexación a IPP y el efecto de la variación de la tasa de cambio sobre los ingresos de activos por convocatorias, los cuales, como se sabe, se remuneran en dólares. Asimismo, en Guatemala, los ingresos aumentaron por la puesta en servicio de líneas de transmisión y subestaciones. De otra parte, la reducción de los ingresos en el segmento de transporte de gas natural de menos 5.6 es producto de la menor capacidad contratada y su efecto en los ingresos, además de menos ingresos por mantenimiento en comparación con el primer trimestre del 2024, producto de una contingencia en un campo productor el año pasado. Pasando a los costos operacionales, en el trimestre se incrementaron 8% frente al primer trimestre del 24, debido principalmente al incremento en los niveles de gas natural. En el segmento de distribución de gas, los costos crecen 8.2% por el efecto de la conversión a pesos, mientras que en moneda funcional se mantienen relativamente estables en comparación con el primer trimestre del 24. Compensado por la reducción de costos en Contugas, debido a menores conexiones residenciales realizadas entre el primer trimestre del 25 y el 24, esto gracias al cese del financiamiento del bono de gas del Estado, así como la culminación de los proyectos FICE en 2024, que se espera que esto se reinicie alrededor de junio del 2025. En el frente de transporte de gas, el aumento del 11.9% es explicado por costos de mantenimiento por mayor consumo de gas de reposición y actividades de integridad del gasoducto. También
se incrementó el costo de servicios profesionales asociado a mayor ejecución de actividades de ingeniería y diagnóstico ambiental, así también como el incremento salarial. En transmisión de electricidad, los costos crecen principalmente en Colombia por el incremento en depreciaciones. Pasando a los gastos administrativos y de operación, el aumento del 13.2% frente al primer trimestre del 24 se debe principalmente a distribución de gas. En Cálida hubo mayores gastos de facturación, recaudo, mantenimiento de red asociados al incremento en la base de clientes, que llegó a 2 millones en el primer trimestre del 2025. Y en transporte de gas, especialmente por el incremento en la provisión de las glosas que se generaron con algunos remitentes por la controversia sobre los valores facturados por el servicio de transporte, dada la aplicación del WACC actualizado por la CREG. Márgenes operacionales trimestrales por segmento, calculados como ingresos menos costos y gastos, refleja menor ritmo de crecimiento de los ingresos, principalmente por el efecto de TGI en comparación a la ejecución de costos y gastos durante el trimestre. La siguiente, por favor. La utilidad operacional del trimestre decreció 4% frente al trimestre anterior. Las principales variaciones que explican la utilidad neta son, por un lado, el gasto financiero, que creció 16% frente al mismo periodo del 24, principalmente por los prepagos realizados por TGI sobre el Club Deal y reducción de tasas de interés. El aumento del ingreso por diferencia en cambio de 140.000 millones de pesos por la apreciación del 5% del peso frente al dólar durante el trimestre versus una depreciación del 1% el trimestre comparable, cual se aplica a la deuda en moneda extranjera del JEP. El método de participación aumentó significativamente debido a mejores resultados registrados en Enel Colombia, Argo e ISA Perú. Y el impuesto a las ganancias, que aumentó en un 42% interanual, principalmente por el impuesto diferido en JEP, por el efecto de la apreciación de la TRM de cierre del primer trimestre del 25 y el efecto sobre la deuda en moneda extranjera. La utilidad neta controlada del trimestre fue de 945. La siguiente, por favor. El método de participación patrimonial del trimestre ascendió a 681.000 millones de pesos, creciendo el 16.4% frente al mismo trimestre del año anterior, principalmente por el desempeño en 3 compañías, Enel Colombia, Argo e ISA Perú. Enel Colombia tuvo mejores resultados producto de las menores compras y normalización de precios de energía en bolsa y poco menor deterioro por Wimpech. En Argo hubo mayores ingresos por el método de participación de Argep y la remuneración de activo del contrato de Argo 1, y en ISA Perú hubo incremento en ingresos operativos y recuperación de provisiones de mantenimiento. El total de CAPEX ejecutado en el primer trimestre del 25 ascendió a 110 millones de dólares equivalentes, donde Transmisión Colombia representó el 65%, principalmente por los proyectos Colectora, Sogamoso y Refuerzo Suroccidental, y esto seguido de un 21% del segmento de distribución de gas natural en Cálida. La proyección de CAPEX actualizada para los próximos 5 años es de 1.3 billones de dólares equivalentes. Estas inversiones son principalmente en el segmento de transmisión de energía, y en Colombia se concentran en los proyectos Colectora, Sogamoso Norte, Chivor 2 Norte y Refuerzo Suroccidental. El CAPEX proyectado para el negocio de distribución de gas natural está liderado principalmente por Cálida, conforme a su plan de inversiones. La siguiente, por favor. El EBITDA ajustado del primer trimestre fue 2.3 billones de pesos, un 7.7% de incremento en comparación con el mismo trimestre del 24.
explicado por los dividendos decretados de las compañías asociadas, que representan un incremento del 14%, producto de los mejores resultados de Enel Colombia e ISA Perú en el 24%. En el gráfico de la izquierda observamos la contribución por segmento, liderado por el negocio de transmisión en Colombia, seguido de generación de energía y distribución de gas. La gráfica de la derecha se observa el EBITDA controlado del trimestre, cual el 85% está representado por TGI con el 42%, Cálida con el 25% y Transmisión Colombia con el 17%. Respecto al EBITDA ajustado por segmentos, se destaca la variación en el negocio de transmisión de energía, el cual está afectado principalmente por el incremento de dividendos de ISA Perú. El incremento del 12% en el segmento de distribución natural corresponde al incremento de los ingresos de Cálida en todos los segmentos de negocio. Ahora le doy la palabra a Karen, quien les hablará del portafolio de deuda. Gracias, Jorge. Al cierre del primer trimestre de 2025, el endeudamiento consolidado del grupo ascendió a 4.745 millones de dólares equivalentes, con una distribución comparable entre el Grupo Energía Bogotá y sus subsidiarias. El 34% de esta deuda está a tasa fija, mientras que el remanente está indexado a índices como SOFR, IBR e IPC. En términos de moneda, el 66% de la deuda está denominada en dólares estadounidenses, seguido por un 31% en pesos colombianos. En cuanto a los indicadores de apalancamiento, la relación deuda neta EBITDA fue de 3.5 veces y la relación EBITDA sobre gastos financieros fue de 4.9 veces. El nivel de apalancamiento se mantiene constante frente al primer trimestre de 2024 y mejora frente al registrado durante el cierre del año pasado, debido a la apreciación del peso frente al dólar del 5% durante el primer trimestre del año. A continuación, destacamos algunos aspectos relevantes en materia de endeudamiento del grupo y filiales durante este primer trimestre, en desarrollo de la estrategia del grupo de optimizar el perfil de deuda y reducir los costos financieros asociados. A nivel de Grupo Energía Bogotá, la Superintendencia Financiera de Colombia autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores y la oferta pública de bonos de deuda pública interna del Grupo Energía Bogotá como parte del programa de emisión y colocación aprobado por un monto de hasta 2.5 billones de pesos. El 21 de marzo se suscribió una nueva enmienda al Club Deal de TGI, mediante la cual se renegoció la tasa de interés aplicable, reduciendo el margen sobre IBR 3 meses en 55 puntos básicos. Gracias a la posición de caja de Contugás, el 25 de marzo se realizó un prepago voluntario por 15 millones de dólares del crédito sindicado vigente con garantía del grupo. Finalmente, a nivel de nuestra filial Trex en Guatemala, se refinanciaron 45 millones con vencimiento en el presente año mediante la suscripción de un crédito puente con la participación de Natixis y de Bladex. A continuación, Jorge Tavares compartirá con ustedes los principales avances en materia de ASG durante el trimestre. Gracias, Karen. Nuestros avances como grupo en temas ASG durante el primer trimestre han sido significativos. La dimensión ambiental, verificamos las emisiones de gases de efecto invernadero bajo la norma ISO 14064, más de 16.9 millones de toneladas de CO2 equivalente. En TGI recertificamos 15 sedes en gestión energética bajo la norma ISO 50001 y certificamos una nueva sede en La Guajira, y además firmamos convenios para instalar 31 sistemas de biogás y aprovechamos 115.000 toneladas de residuos. En lo social avanzamos con compromiso. En el proyecto Colectora, del tramo Colectora Cuestecitas, concertamos 362 iniciativas con 219 comunidades indígenas, beneficiando a más de 12.000 personas. En gobierno corporativo culminamos la evaluación de nuestras juntas directivas con resultados sobresalientes en general. Todo esto refleja nuestra solidez y el compromiso y la visión de largo plazo. Por último, quiero resumir lo más destacado del trimestre. Estamos avanzando de manera sólida en la ejecución de nuestra estrategia de crecimiento, respaldados por excelencia operativa
lo cual nos permite optimizar los recursos y una disciplina de capital que asegura que cada peso esté alineado con nuestros objetivos de largo plazo. Los resultados de este trimestre también reafirman lo que hemos venido construyendo, una diversificación robusta en el portafolio que no solo mitiga los riesgos, sino que maximiza nuestra capacidad para generar valor de manera sostenible. La generación robusta de EBITDA, sumada a la mejora de nuestra posición de apalancamiento financiero, lo cual fortalece la capacidad de inversión, asegurando que el grupo continúe creciendo de manera estratégica y aprovechando las oportunidades que el mercado nos ofrece. Y finalmente, avanzamos en los compromisos de sostenibilidad, en la implementación de soluciones de energía sostenible, economía circular e inversión social, alineado con altos estándares locales e internacionales. Agradezco de nuevo su interés y doy paso a preguntas y respuestas. Muchas gracias. Ahora pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. Si desea hacer una pregunta, por favor presione asterisco y el número 2 en su teléfono. Si está conectado por la web, puede escribir su pregunta o solicitar hacer una pregunta por voz. Esperaremos un momento para que lleguen las preguntas. Ok, nuestra primera pregunta es de Andrés Duarte, de Corfi Colombiana. Hola, felicitaciones. ¿Cuándo se toma la decisión de extender la concesión de Cálida en Perú? Además de continuar, que se debería renegociar a nivel de tarifas y compromisos de inversión. Gracias, Andrés. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Perfecto. Gracias, Andrés. Mira, nosotros llevamos casi 2 años negociando con el gobierno peruano. Creemos que ha sido una negociación y un avance de la estructuración de la necesidad de inversión que tiene el gobierno y el suplir con gas algunas de las poblaciones de la sierra y un poco del sur del Perú, bastante constructiva. Lo que ha expresado el gobierno mismo en público es que están muy interesados en cerrar pronto. Nosotros creemos que en los próximos 2 meses vamos a tener un avance definitivo en tener las condiciones ya acordadas. Una vez que tenga eso, la firma propia de la concesión puede tomar algo de tiempo, no muchos meses, pero tal vez semanas, mientras todos los que tienen que aprobar logran el trámite pues interno de aprobación. A hoy, nuestro común entendimiento es que no tenemos términos materiales pendientes por acordar y estamos navegando las aprobaciones y las instancias de las diferentes entes del gobierno peruano que tienen que aprobar la transacción. La esperamos firmar muy pronto, tal vez en los próximos 2 meses o si no 3 meses. Muchas gracias. Andrés tiene otra pregunta. ¿Esperan que el costo de la deuda nueva siga bajando versus las condiciones bancarias y de mercado de capitales? Mira, tres ángulos allí en esa respuesta. Pues las tasas en Colombia están muy presionadas por los TES. Nosotros íbamos a hacer una emisión local asociada a ese programa de emisión y colocación que mencionó Karen, pero decidimos pararla porque pues el gobierno está pagando tasas muy altas en Colombia y pues agregarle prima a eso todavía es peor pues para nosotros. Sin embargo, hemos tenido muchas conversaciones con inversionistas de bonos internacionales y los bancos pues que monitorean ese mercado y vemos unas condiciones bastante buenas en ese mercado, porque uno podría conseguir del orden del 6%, 6,20% hoy, tasa a 10 años. Y lo que sí hemos visto también de manera muy decidida es una compresión de los márgenes de la deuda bancaria. Los márgenes sobre el SOFR han caído 30, 40 básicos en ofertas que tenemos nosotros en la mesa, en una negociación que hizo Cálida para los $500 millones que se vencen el año entrante. También dio esa compresión de márgenes, lo cual es algo pues muy positivo para el costo total de la deuda. La siguiente. Muchas gracias. Y Andrés, la última pregunta de Andrés
sobre los proyectos IPAT del Plan de Abastecimiento de Gas en Colombia, ¿cuál es el alcance de TGI? Pregunto, pues Ecopetro anuncia proyectos en los mismos puntos. Mira, es un poquito prematuro. Hay 3 proyectos que TGI está apuntando con decisión y hay otros en donde consideramos que somos el incumbente, que TGI es el incumbente, pero no se ha reconocido así todavía, pues está en el proceso administrativo. Entonces el rango es muy amplio de cuántos proyectos son los que va a hacer TGI y a cómo se van a remunerar. Esperamos de aquí al final de año tener mucha más concreción. Hay una decisión, una intención más bien de TGI del grupo de participar, de contribuir al desarrollo de esta infraestructura, pero pues hay que aclarar las condiciones de rentabilidad y de costo para ver si nos comprometemos a hacer esos alcances requeridos. El número total puede llegar a sumar más de 400 millones de dólares. Nada de esto se invierte pues en este año y poco se invertiría ya en capital pues en el terreno el año entrante. Son proyectos de largo alcance pues porque hay que refinar diseños, luego hacer la procura y ya luego sí pues construir. Muchas gracias. La próxima pregunta es de Caterina Ortiz, de Da Vivienda Corredores. Adelante, por favor. Hola, buenos días, ¿me escucha? Sí, escuchamos. Adelante, por favor. Gracias, buenos días a todos. Siguiente, pues tengo 2 preguntas, una relacionada con la anterior respecto a los proyectos y es, sabemos pues todos del reto que tenemos en términos de gas en el país y en esa medida Ecopetrol ha venido anunciando pues la regasificadora de Buga, que va a estar conectada con un barco en Buenaventura, también la posibilidad de avanzar en una regasificadora en el Caribe, y escuchando ahorita la respuesta me surge la duda, TGI podría incursionar, por ejemplo, en una de esas, pues sería en la del Caribe, porque la de Buenaventura ya está adjudicada en este tipo de proyectos específicamente, o sea, también de eso se está hablando. Y segundo, pues, ¿cómo ven ustedes la relación de entrada en operación de estos proyectos con el declive que estamos viendo en la producción pues de gas en Colombia y ese spread entre la oferta y la demanda? Y si creen que sí pues estarán a tiempo o por el contrario tenemos una época donde tendremos déficit de demanda, de oferta, perdón, de gas para el país. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, no sé si nos puedan dar contexto o no, pero sí me gustaría conocer si ustedes tienen conocimiento en relación a la negociación del proyecto de Wimpeshi de Enel y Ecopetrol, si esto está avanzando y pues algún detalle de las condiciones de este negocio. Serían esas 2 preguntas. Bien, Caterine, te respondo la segunda primero más corta, y es, pues Ecopetrol ha dicho públicamente que está interesado en comprar Wimpeshi y asociado a eso han venido unas negociaciones a lo largo de muchos meses. A hoy esas negociaciones siguen vigentes. Entonces pues hay una confidencialidad y una negociación, pero pues dicho públicamente por Ecopetrol están interesados y en él pues obviamente también está interesado en vender el proyecto y que se desarrolle para el país esa energía, y el desarrollo que seguimos mostrando en Colectora pues cada vez tiempo que pasa pues muestra más firmeza de la línea colectora, y eso es positivo para esa negociación sin duda alguna. Entonces sigue avanzando y pues lleva suficiente tiempo esa negociación como para que se concluya tal vez dentro de poco. Frente a la situación de gas y de inversiones, entonces, lo primero es, TGI está mirando la posibilidad de regasificación, pero hay muchos otros jugadores y no caben pues 3 regasificadoras, sino que cabe pues tal vez la expansión de esta y más otra. Entonces, simplemente asegurarse que va a haber más capacidad de regasificación. Si TGI lo hace, pues lo haremos dentro de los criterios de rentabilidad y de riesgo que queremos buscar, y
quién es el que la va a terminar haciendo está por decidirse, quién en general, si es TGI u otro, pero para el sistema de gas del país lo importante es tener ese acceso a los mercados. Lo importante es tomar decisiones rápidas y que los proyectos empiecen. Sobre los anuncios de Ecopetrol y el Pacífico, pues ellos son los que opinarán. Simplemente agregar que el inicio de ese proyecto entregará gas virtual, pues el transporte es virtual, o sea, por camiones. Son bastantes camiones y encarecen también de manera significativa. La cifra que yo escuché es del orden de $4.5 por millón de BTUs, lo que agrega de costo llevarlo hasta las cercanías de Cali, la molécula. Sin embargo, pues tener el acceso, en caso que logren materializar eso, es positivo porque pues generaría diversificación en fuentes al país. Frente a la oferta y demanda de gas, pues seguimos incrementando la importación de gas como país. Eso encarece la oferta. Y por el otro lado está, digamos, Shell decidiendo no hacer el proyecto con Ecopetrol, que potencialmente puede retrasar ese proyecto. Entonces va a haber un periodo de importación. Eso va a encarecer la molécula, y lo que no es muy claro y no es absolutamente evidente que vaya a pasar es cuánta demanda podría llegar a perderse por la falta de suministro consistente de la molécula o el encarecimiento de la molécula. La industria requiere decisiones rápidas y cada vez más hay expertos del mercado que dicen pues que teniendo el gas, importarlo y encarecerlo y depender de terceros y perder divisas como país no es la mejor solución. Claramente pues este gobierno ha dado la señal de que no va a explotar los propios recursos. Entonces esa sería otra opción y pues ya faltan, no sé, 14, 15 meses de esta administración para que eventualmente nos volquemos a aprovechar nuestros propios recursos en lugar de traerlos de afuera. Muchísimas gracias. A ti, Caterina. Ok, muchas gracias. La próxima pregunta es de Ricardo Sandoval de Bancolombia. Adelante, por favor. Hola, buenos días. Muchísimas gracias al equipo de Grupo Energía Bogotá por la conferencia. Yo tengo varias dudas. La primera de ellas es sobre el anuncio de la posible extensión de la concesión de Cálida. Yo quisiera saber si me pueden dar el dato de cuántos años adicionales sería la extensión de ese contrato de concesión y si en las negociaciones que se está haciendo con el gobierno peruano existe de pronto algún tipo de detalle sobre algún tipo de cambio en la remuneración de los activos o en la remuneración de la concesión. La segunda pregunta es sobre la oportunidad de fusión-adquisición que están viendo en Brasil. Si me pueden compartir cuál es la RAP del proyecto que ustedes están mirando, ese proyecto de Brookfield. Y si me pueden como de pronto aclarar cuál sería esa dimensión del activo para poder entender por qué Grupo Energía Bogotá inclusive está considerando una emisión de acciones para esta adquisición. Eso fue como parte del mensaje que entendí en la llamada en inglés que me llamó la atención. Y finalmente, sobre TGI, algunas de las preguntas han sido contestadas, pero quisiera saber, ahora que ya se normalizó o que se está comenzando a normalizar la condición hídrica del país, quisiera saber qué nivel de contratos en firme es de pronto racional para ustedes en un escenario normal. No sé, yo pensaría que algo alrededor de los 590 millones de pies cúbicos día puede ser algo probable, pero quisiera saber cómo les suena este número. Y en el mediano plazo, frente a lo que acaba de decir Jorge, un follow-up, y es
si estos proyectos que tiene Ecopetrol en el Caribe podrían llegar a compensar, qué cantidad de gas se podría esperar que puede llegar a compensar en términos de contratación fija para TGI. Muchísimas gracias. Bien, entonces, a ver, yo sí, sobre el RAP de Brasil, yo no tengo la cifra en mente, pues, pero estamos hablando de que el total de la inversión en Brasil puede ser un número entre 800 y 1.000 millones de dólares. Un rango amplio, obviamente, pero te da un orden de magnitud. Son activos operativos, es un solo activo principalmente, a diferencia de la transacción anterior que eran muchos activos. Y lo construyó el mismo constructor que de los activos que nosotros compramos. Entonces ahí da cierta confianza, pues, porque conocemos muy bien cómo estuvieron los que recibimos. Frente a la transacción en Brasil, nosotros no estamos, yo me caí pues como 2 minutos tal vez de la llamada anterior, pero fue una pregunta donde se mencionó una posible emisión de acciones primaria. Karen en su respuesta mencionó específicamente que la transacción la adquiriríamos con deuda, no con acciones. Eso es muy importante que quede claro, pues, que no vaya a haber un malentendido allí de cómo financiaríamos la compra de Brasil, entre otras porque aún si uno quisiera hacer emisión de acciones, pues uno no tiene la certeza de una colocación y no puede, pues, comprometerse a hacer unos pagos frente a una emisión. Entonces, pues, hay que conseguir deuda bancaria definitivamente, o deuda en general, para el pago de una adquisición y tener certeza de fondos. Creo que la otra fue en TGI. Entonces, lo que el contrato de concesión incluye es que la extensión puede ser hasta 10 años y la duración de la extensión obedece a un cálculo de equilibrio económico. Básicamente el gobierno tiene que hacer cálculos, pues, y soportar que nosotros quedaríamos como con el mismo valor que teníamos antes con la extensión, o sea que, pues, las tarifas nos reconocen la inversión extra en el mismo modelo tarifario que se tiene, y eso, pues, es beneficioso y crea valor para nosotros. Nuestros cálculos dan que sería por 10 años completos, que la extensión sería por el máximo posible dentro del contrato de concesión que tenemos actualmente. Eso frente a la concesión de Perú. ¿Qué otra cosa mencionaste? Mencionaste 3 preguntas. ¿Qué me estoy saltando? Sobre TGI, Sí. Jorge, Entonces, el tema de si no hay, 590. sí, ¿qué tenemos en TGI? Entonces, pues, los volúmenes que realmente fluyen en TGI han sido relativamente estables. Este trimestre cayeron el 4.4%, pero más por la temporada niño del 24, entonces, más por la ciclicidad, pues, o por la temporalidad de lo del niño en el primer trimestre del año pasado. Y esos volúmenes, pues, se proyectan con alguna estabilidad. Ahora, que alguien decida pagar un take or pay en Perú y reserve capacidad firme, pues es bastante improbable, porque, pues, el sistema está utilizado a la mitad. Entonces, pues, la necesidad de reservar capacidad y pagar por ella se ve, pues, muy baja. Sin embargo, pues, la proyección que tenemos es de unos volúmenes de demanda con un incremento moderado, y pues somos la infraestructura que supliríamos esa demanda. No tenemos todavía los escenarios detallados de qué pasa si definitivamente y por un periodo largo la molécula se encarece. En este momento el encarecimiento de la molécula, que no es trivial, es de corto plazo. Entonces la respuesta, pues, ya más concreta, como la estás aspirando a decir, bueno, ¿cuánto es lo que usted espera contratar y si va a contratar 550 o no? Realmente no hay suficiente información hoy para poderte responder eso. Muchísimas gracias, muy amables. Muchas gracias. La próxima pregunta es de Juan Pablo Ramírez, de La Vivienda. Buenos días, por favor, si nos puedan dar opinión frente a la situación actual de AIRE y cuál es el monto por cobrar por parte del HEB a AIRE a marzo 2025.
Bien, entonces, pues, realmente es un reto muy grande que tiene la industria porque Aire es un jugador importante y este precepto básico que está en la normativa colombiana es que si un privado no está pagando las cuentas, el Estado interviene para garantizar el servicio. Pues el precepto básico de eso es que el Estado paga las cuentas, pero desafortunadamente no está pagando todas las cuentas. Nuestra exposición es muy limitada, en eso pues es bastante afortunada la situación que tiene el grupo. No es ideal porque pues la expectativa, si el gobierno es el dueño temporal de un activo, pues es que pague las cuentas y que le cumpla al sistema con los montos que tiene que estar pagando. Entonces tiene dos dimensiones. Una es la dimensión en HEP, que es impactado por transmisión, y en ese caso, bueno, y la segunda dimensión es en él mostramos una cifra del orden de 130.000 millones de pesos, donde tenemos pues una subparticipación, una proporcionalidad muy favorable frente a la participación de Enel en el mercado, muy poca energía vendida por Enel a Aire a través de bolsa, y de hecho hubo una intención y una materialización de una transacción en donde ya Enel le va a vender algo nuevo de energía a Aire a través de contrato. Entonces eso también limita la posible exposición. Entonces en Enel, que sería el impacto más importante, algunas de las distribuidoras grandes están ahí. Al HEP, Aire le debe 91.000 millones de pesos. De esos, el año pasado provisionamos lo que era antes de la intervención. De acuerdo a lo que ha pasado históricamente, pues lo que hay antes de intervención es difícil que se obtenga el pago, pero ya cuando es el gobierno el acreedor, pues sí se espera que el gobierno cumpla y pague esos montos adeudados. La provisión del año pasado fue de 38.000 millones de pesos, pues como lo anunciamos en su momento. La expectativa del sistema sería que se normalice esa situación, o sea, el capital de trabajo de muchas de las compañías y sobre todo de las térmicas que tienen que pagar combustible día a día, pues no es ilimitado, y mi sentimiento es que ya hay bastante estrés financiero en muchos jugadores del mercado, no nosotros por fortuna, pero en algunos jugadores del mercado sí. Ok, muchas gracias. La próxima pregunta es de Armando Lloreda SAS. ¿En qué nivel se encuentran los principales embalses de Enel? Además, según el IDEAM, las lluvias continuarán hasta junio. ¿Qué proyección de nivel de embalses tendrían para final de junio? Mira, más allá del nivel específico, lo que te diría es el sistema colombiano está en perfecto estado de acumulación de agua en los embalses para pasar hasta el año entrante sin ningún problema. Por primera vez en varios años estamos viendo precios sostenidos de 100 pesos por kilovatio hora en la bolsa de energía. Eso es una señal inequívoca pues de la salud de los embalses. Entonces el tema hidrológico que a nosotros nos dio muy duro el año pasado y el año anterior, además 2 años seguidos, pero sobre todo el año pasado fuimos muy afectados por el tema hidrológico y el país desafortunadamente pues pagando tarifas altas. No esperamos que se presente esa situación durante todo este ciclo hidrológico, o sea que estamos cubiertos hasta más de abril del año entrante cuando consideramos el nivel de los embalses. Eso también se ha demostrado en la muy baja participación de las térmicas en la generación. Las térmicas están generando bastante poco, lo cual en una de las últimas métricas que vi yo era menos del 10% térmico, lo cual también refleja la salud de los embalses. Estamos en una buena situación como país. Jorge, si me permites, para complementar, de acuerdo con las fuentes oficiales, don Armando, XM, en promedio, por la ubicación de los embalses de Enel, están alrededor del 60%. Espero que eso contribuya a la respuesta. Gracias. Gracias, Karen. Ok, muchas gracias. Les recuerdo que si desean hacer una pregunta,
presionen asterisco seguido del número 2 en su teléfono y si están conectados por la web pueden escribir su pregunta o solicitar hacerla por voz. Esperaremos un momento para que lleguen las preguntas. Tenemos una pregunta de Juan Felipe Becerra de Credicorp Capital. Hola, gracias por la presentación. ¿Nos podrían hacer una actualización un poco más a detalle del cronograma a seguir por la aplicación de las nuevas tarifas de transporte de gas por TGI? ¿Cuándo esperan la publicación del expediente? Dado lo anterior, ¿cuándo esperaríamos ver una disminución de los gastos por las glosas causadas? Mira, nosotros esperamos que la CREG publique las tarifas este mes. Si se retrasa por algún tema pues ya operacional de la CREG, no creemos que sea muchas semanas dentro de junio. Si esas tarifas quedan en firme, pues es un tema de anunciarlas y ponerlas en el sistema, que es, no sé, 45, 40 días. Existe una incertidumbre si algún otro operador decide, la palabra no es impugnar, no sé Luis Alfredo si me ayudas, pero si decide poner alguna resolución o tomar alguna acción administrativa que pueda afectar las discusiones, un ciclo más de discusión en la CREG, donde pues con todo lo que hay de resoluciones y el soporte de las tarifas, vemos muy baja probabilidad de que algo vaya a cambiar, muy baja probabilidad, pero sí que pueda desplazar del orden de 2 meses, entre 2 y 3 meses, la aplicación de tarifas. Esos 2 a 3 meses son los inciertos, pero si las cosas fluyen como las estamos esperando en este momento, nosotros podríamos estar cobrando tarifas en agosto. El complemento de Jorge es interponer un recurso. Es un recurso de reposición lo que podrían interponer los otros incumbentes. Muchas gracias. Una vez más, resaltó el tema de que llevamos más de 2 años en estas, entonces realmente sí estamos al final de la película, donde por fin vamos a tener las tarifas técnicas soportadas por la CREG. Ok, gracias. Les recuerdo que si desean hacer una pregunta, presionen asterisco seguido del número 2 en su teléfono y si están conectados por la web pueden escribir su pregunta o solicitar hacerla por voz. Vamos a esperar un momento. Ok, parece que no hay más preguntas. Muchas gracias por acompañarnos y por sus preguntas. Desde el equipo de relación con el inversionista estaremos atentos a cualquier inquietud adicional que pudieran tener. Que tengan un feliz día. Ahora vamos a cerrar todas las líneas. Muchas gracias.